Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo, a los que estáis aquí y a los que nos vais a ver posteriormente. Estamos en el stand de Asepavi, en la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca. Asepavi, Asociación de Empresarios de los Palacios y Villafranca, que apoya, como siempre, a la feria, igual que es apoyado a su vez por el Ayuntamiento, de manera que es un ejemplo más de la unión que hay en los Palacios y Villafranca entre toda la sociedad para poder mejorar nuestro pueblo. En este caso, en la Feria Agroganadera estamos cumpliendo el 30 aniversario, con lo que estamos mucho más felices y contentos, y efectivamente se nota en el público que ha acudido hoy sábado, con un día bastante bueno, a este recinto ferial. En particular estamos en el stand de Asepavi, donde normalmente desde los últimos años vamos haciendo entrevistas, mesas redondas, bueno, haciendo un poco interesante nuestra labor en la feria, así como interesante a todo el público en general y la difusión que vamos dando a las empresas asociadas a Asepavi. En este caso hoy vamos a empezar con una mesa redonda con estas tres personas maravillosas que tengo aquí a mi lado. Os voy a pasar a presentar por mi derecha a Paco Toledo, que es profesor universitario de Historia de la Universidad de Sevilla, y además lo podemos llamar experto esencialmente porque se dedica con mucho afán a una cosa que vamos a llamar Aula de la Experiencia, que luego nos va a comentar. Tenemos a su lado a Manolo Ruiz, presidente de Asepavi. Muchísimas gracias por acogernos en el stand. Además, dueño y director general de la empresa Manolo Ruiz, que tiene una gran estirpe dentro de los Palacios y Villafranca. Y allí a nuestra derecha final está Juan Miguel Rivas, principal culpable de que estemos hoy aquí. Es el director general de la empresa Ubitel, de medios de comunicación, probablemente de lo mejor que tenemos en toda la zona, la comarca de Sevilla Sur, muy comprometido con todos los pueblos de su alrededor, y además digo principal culpable porque dentro de esta empresa Ubitel se dedican en gran medida a una cosa que vamos a llamar responsabilidad social empresarial, y en particular el gran impulsor de un nuevo proyecto que se llama Mayores Activos, y que hoy nuestra finalidad es presentar este proyecto. Antes de eso, vamos a ir poco a poco avanzando. Yo, antes de incluso empezar a entrar en materia, se me ha quedado en el tintero una cosa importante. Paco, por favor, ¿qué es el Aula de la Experiencia en el que estás metido? Eso es una pregunta difícil. No, nada. Es un proyecto de formación universitaria para mayores de 50 años. Lo organiza la Universidad de Sevilla, lleva ya 25 años de funcionamiento. Tiene organizado 14 sedes por la provincia, y en todos ellos pues se trata de formar de manera absolutamente sin ningún compromiso a todas aquellas personas interesadas en formarse. Al tercer año se gradúan y después pueden continuar ya de manera autónoma y autodidacta formándose. Es un proyecto que nace con la intención de ocupar pues ese objetivo tras o antes de la jubilación, de poder dedicarle tiempo a tus intereses, a tus curiosidades, a tus ganas de aprender. Fantástico. Bueno, pues iremos viendo a ver si gracias a esa experiencia podemos aportar aquí algo. Vamos a empezar, antes de llegar al proyecto de Mayores Activos final, vamos a empezar por lo que comentaba que Ubitel hace fenomenal, que es la responsabilidad social empresarial. Vamos a fijarnos en este aspecto. Bueno, pues sí es conocido por mucha gente que empresas, grandes empresas multinacionales, desde hace cierto tiempo, una parte de su presupuesto lo dedican a lo que se llama responsabilidad social empresarial. Pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo llegamos a eso? Vamos a empezar precisamente por la empresa, por Manolo.
Manolo, cuéntame qué es la responsabilidad social empresarial desde el punto de vista empresarial. Pues lógicamente nosotros pues, tenemos empresas que son comerciales, que estamos para vender, estamos para ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, pero lógicamente tenemos que ser coherentes con esta sociedad. Nosotros vivimos de la sociedad, yo pienso que vivimos de la sociedad y tenemos que aportar a la sociedad parte de nuestro trabajo y parte de nuestras funciones como empresa, que eso se ve incorporado, porque nosotros sin la sociedad no podemos sustentarnos ni vivir, ¿no? Entonces, pues la verdad, desde nuestro punto de vista se hacen pues pequeñas actividades, pequeñas ideas que se van impulsando para que la empresa sea cada vez más consciente de que tenemos que estar incorporados al resto de la sociedad, que no seamos gente independientes del comercio solamente, sino que lógicamente que vivimos en un pueblo y sobre todo nosotros más, vivimos en un pueblo donde la integración de las personas y la integración de todas las escalas de la sociedad la tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque igual que pagamos una seguridad social o pagamos unos impuestos para los medios que sea, pues tenemos que aportar al resto de la sociedad, al resto de los organismos, de las funciones, las personas mayores, lógicamente, que parece que en un sentido, pues, que están ellas aparte. Yo creo que se podrían hacer muchísimas cosas, tanto desde nuestra ayuda, como lógicamente de la experiencia que tienen ellos para el resto de la sociedad y para las empresas, ¿no? Vale, por tanto, en principio es una posibilidad que tienen las empresas de hacerlo. Es de esa posibilidad, cómo se ve desde el factor humano que tenemos aquí a nuestra disposición por parte de Paco, cómo se ve, cómo se mira hacia la empresa y a esa, no sé si es necesidad o obligación de la responsabilidad social. Bueno, en principio me ha parecido muy positiva esa visión que Manolo ha puesto en marcha sobre la idea de que se mira más allá de lo que es el sentido comercial, el sentido empresarial, sobre todo porque hay una parte humana en la que nos convertimos en consumidores o en clientes, pero desde la perspectiva que acaba de abrir Manolo es una dimensión social, una dimensión hasta llegar a lo cultural, que abre todo un abanico de posibilidades para que se pueda aportar a nivel comunitario, a nivel colectivo, esa apuesta que la empresa puede hacer a la sociedad. De acuerdo. En cualquier caso, tenemos el tercer punto que hemos puesto aquí, que es desde el punto de vista... Bueno, es verdad que tú tienes dos puntos de vista. El punto de vista empresarial, que ya me consta mucho vuestra labor social, pero ahora queremos hablar desde el punto de vista de un medio audiovisual. ¿Cómo puede el medio audiovisual, o cómo ve desde el punto de vista audiovisual, la responsabilidad civil social de las empresas y cómo le llegan a ese medio audiovisual? Precisamente de que seamos medios de comunicación, la misma definición ya nos compromete. Es decir, nosotros nos hacemos eco de cada una de las acciones que las empresas hacen y son beneficio para la sociedad. De alguna manera vemos y observamos cómo esa es una forma de devolver a la sociedad lo que la misma sociedad es capaz de dar a la empresa. Si la empresa es buena, está comprometida, lo más normal es que también la gente confíe en ella para proyectos o para adquirir productos. Quiere decir que eso también hay que decirlo, hay que contarlo, porque los medios de comunicación no solamente estamos a contar las malas noticias, sino también las buenas. Y yo creo que las buenas vienen dadas precisamente por esas acciones que hay bastantes empresas, todos conocemos a las empresas, que de alguna manera adquieren un compromiso con ya no solamente con sus clientes, podríamos decir, sino con toda la sociedad. Y esa parte de esa ganancia la devuelven de esa manera, que normalmente ese tipo de aporte o de inversión, porque en algunos casos es un aporte y en otros casos puede ser hasta una inversión, le es de vuelta con... Claro, yo precisamente te iba a preguntar, va a ser una pregunta que voy a hacer a los tres, desde los tres puntos, pero empezando por ti, ya que estamos con el tema de audiovisual o con el tema de la publicidad que pueden hacer las empresas. ¿Responsabilidad social empresarial es beneficio para la propia empresa? Antes para la sociedad y después ya viene lo otro. Normalmente va a ser siempre un beneficio para la sociedad. De eso conocemos muchísimas empresas
que colaboran generosamente con cualquier actividad, sean para niños o para familias desfavorecidas o para jóvenes en riesgo de exclusión, o para los mayores, que de alguna manera los mayores también en los últimos tiempos, pues de alguna manera no se les está atendiendo suficientemente. Hablaremos ahora después largo y tendido sobre los mayores. ¿Y tú qué opinas, Manolo, desde el punto de vista empresarial? Vuelvo a insistir en el asunto de beneficio, es obligación, antes comentábamos que ya se va repartiendo, pero ese beneficio que puede dar a la empresa, ¿podemos ver algo egoísta en el asunto o no? ¿O merece la pena a pesar de todo? Hombre, lógicamente al final llega un punto de visión de la empresa, ¿no? Porque la empresa realiza unas actividades con organismos, con gente joven, con gente mayor, y al final llega el beneficio, ¿no? Porque tú como empresa pues estás dándole parte de tu trabajo, parte de tu tiempo, de tu inversión al sistema o a que haga falta en ese momento, y eso te repercute. Te beneficia en que la gente te mira de otra manera, ¿no? La empresa se ve como que está implicada en este mundo, en esta sociedad, y lógicamente al final te repercute en las ventas. ¿Por qué? Porque la gente apuesta por los comercios que están activos en su pueblo. Tenemos que estar activos en nuestro pueblo porque al final todo eso ve que la gente parece que las empresas no hacemos nada, y hay muchas empresas que hacemos muchas actividades, y al final eso de cara a la calle, de cara al público, te repercute en el beneficio. Pero lógicamente socialmente y como beneficio propio de que formar parte ya como un brazo, ¿no?, de tu empresa, hacer esa como beneficio, como persona y como profesional tienes que aportarlo a la sociedad. ¿Cómo lo capta eso la sociedad, te parece a ti? ¿Un beneficio egoísta, no me fío nada de esta empresa, o todo lo contrario? No, yo lo veo tal y como está planteado, es una decisión voluntaria del empresario, de la empresa, de afrontar un proyecto de estar presente en la sociedad. Eso repercute en el sentido de que se está generando como una especie de enseñanza colectiva de que tenemos capacidad o posibilidad de ofrecer a la sociedad todo aquello que no necesariamente me va a repercutir a mí, sino simplemente porque voy a cumplir una función de servicio colectivo. Creo que hay una imbricación ahí muy positiva, en el sentido de que la empresa voluntariamente afronta una serie de inversiones a futuro, y el resto y los que estamos actuando como receptores de esa inversión, pues tenemos la capacidad de enriquecernos con esa oferta. O sea, que se capta positivamente desde Hay una el punto de simbiosis, yo creo que social y cultural muy, muy, muy buena. Bueno, pues por aquí vamos bien. Ahora vamos a ver qué tipos de proyectos se pueden hacer, porque la responsabilidad social, ¿qué engloba? ¿Qué hace? Manolo, voy a preguntártelo a ti, que además sé que tu empresa trabaja muchísimo con la Asociación Áurea, con la Asociación Parkinson. Hemos hablado en el tema de ASEPAVI con la Asociación del Colon Irritable. Cuéntanos un poquito qué podemos tener de ejemplos de responsabilidad social. Tiene que formar parte como una actividad, como parte de la actividad en el año de una empresa. Nosotros, por ejemplo, pues hemos colaborado con Aura. Le propusimos la idea de que ellos participaran en proyectos de comercio, y participaron durante un tiempo en un montón de comercios que al final yo insisto que ¿Participaban de qué forma, perdona? Ellos llamamos a las puertas de un montón de comercios que al final quisieron entrar en esta idea, y bueno, pues el niño durante un tiempo vendieron unas sudaderas con su logotipo y tal, y las vendieron, estaban una semana en cada comercio, y promocionando el producto y promocionando la idea de que ellos también pueden, ¿no? De que ellos pueden tener unos recursos propios, que pueden tener una salida, que hay que enseñarles, de que al fin y al cabo nos hemos dado cuenta, sobre todo nos dimos cuenta de que son como nosotros, que no son más ni menos, y que son como nosotros, que somos personas, todos somos personas, con necesidades unas más y otras menos, pero todos somos personas, y ellos lograron de vender mucho producto y al año siguiente volver a hacer otra iniciativa de ese tipo, y después aquí precisamente
pues tienen un stand, están vendiendo sus productos y tal. Y eso debería tener una continuidad y un apoyo de los empresarios, que pudiéramos formarlo y montar sus propias empresas. Es una idea que se ha propuesto y que por ahora está en el tintero, ¿no? Ajá, perfectamente. ¿Cómo se capta desde el punto de vista vuestro, digamos, por decir vuestro, el más humano, se capta más una responsabilidad social que otra? ¿Llega más a la gente o cualquier idea es buena? Yo la verdad que actúo aquí como portavoz del aula y portavoz de los mayores. No me siento arrogado con ninguno de los dos títulos, pero el sentido de participación yo creo que está en la base de todo, y la parte fundamental de colaboración. El hecho de que las ideas puedan surgir de la empresa, tiene que haber también una respuesta también de surgimiento propio dentro de los colectivos que reciben esa iniciativa, ¿no? Y concretamente en el mundo del mayor de aquí de los palacios hay una gran cantidad de posibilidades de ofrecer al conjunto de la sociedad muchísima experiencia. El término lo define por sí solo. Si unimos esa experiencia con esa voluntad de invertir en la sociedad, pueden surgir verdaderas ideas y proyectos muy, muy, muy interesantes. Magnífico. Precisamente como los proyectos que lleva a cabo Ubitel, yo creo que aquí te puedes explayar un poco con distintos proyectos. Sé que después vamos a ver una serie de vídeos en los que nos mostráis todo eso, pero en particular, antes de entrar en los mayores activos, que es el fin último de esto, y empezaremos en cuanto tú me indiques primero qué tipos de proyectos Ubitel ha hecho respecto a la responsabilidad social. En principio, eso como tal no, siempre hemos colaborado con todas las entidades a darle difusión. Hemos estado de la mano después de 36 años, de todas las entidades que de alguna manera ese tipo de actividades la ejercía, colaborando con ellos desinteresadamente, dándole difusión desinteresadamente, porque somos un medio, un servicio público abierto, somos democráticos, gratuitos para toda la comarca, somos para Utrera, Los Palacios, el Coroní, Los Molares. Entonces, cada vez que alguna empresa nos ha llegado con esto, pues nosotros nos hemos abierto las puertas y sin cobrarle le hemos aportado. En el caso este, lo único que estamos haciendo, que después hablaremos de ello, es que hemos abierto una línea propia, nuestra propia empresa, que va a hacer lo mismo que hacían ese tipo de empresas, sin dejar de abandonar las actividades que hagan otras empresas en este sentido. Vamos a seguir colaborando con todas y cada una de las empresas que tengan una responsabilidad social corporativa o empresarial, que es lo mismo, que de alguna manera se está empezando a escuchar más, pero se lleva muchos años haciendo. En ese sentido, tanto como te decía, para los distintos colectivos que de alguna manera necesitan ese apoyo, que no solamente de la administración le llegan, que muchas veces es corto, de ahí las asociaciones, de ahí las fundaciones y de ahí tantas actividades que cada empresa hace. Bueno, de hecho, no solo la responsabilidad social de aquello que se vea, pero por ejemplo una cosa que hicisteis muy bonita fue cómo difundisteis toda la parte de la provincia del sur de Sevilla, aquellos vídeos, aquellas grandes jornadas de difusión en la que se hacía muchísimo hincapié en nuestra zona, en nuestros alimentos y en todo aquello. Fue extraordinario, es una labor que hicimos con el apoyo de las instituciones y en este caso también de los empresarios, que saboreando por el Guadalquivir, que recién salido de la pandemia no podíamos viajar, y como no podíamos viajar, nuestro aporte fue el que conociéramos nuestros entornos. Entonces conocimos lo que es desde el Cuervo, Las Cabezas, Los Palacios, el Coroní, Los Molares, el Palmar y Utrera. 8 pueblos que estamos hermanos, pero no nos conocíamos el valor de su cultura de todo tipo, gastronómica en este caso, porque era al final basado en la gastronomía, pero es la excusa para visitar monumentos o pequeños comercios que de alguna forma era bueno que se supiera que existían, ¿no? Y la verdad fue una experiencia muy bonita, una experiencia que unimos esfuerzos entre las televisiones de aquí, de Los Palacios, de Las Cabezas y del Cuervo, y se unió Carmona, pero al final aquello fue tan bonito y tan entrañable y tan dar a conocer que acabó en 55 televisiones de toda Andalucía, porque fabuloso. Era gratuito y fuera para todos. Ajá. Fabuloso, porque de hecho, hombre, ¿qué vamos a decir estando en el stand de ASEPAVI? Que lo que se dedica es precisamente a difundir
las empresas y al final apoyar, difundir, promocionar los Palacios y Villafranca. En tu caso, extraordinario. Nos centramos. Siguiente paso. Mayores activos. Es desde luego un proyecto dentro del mundo de la responsabilidad social empresarial, pero vosotros habéis querido impulsar este asunto. Sé que finalmente tendremos unas explicaciones magníficas por vídeos, pero por lo menos, si te parece, danos un comienzo de qué significa, qué es esto de mayores activos, y después así podemos desarrollarnos desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social, que a ti te ha englobado ya con toda la sociedad, la tienes tú en tus hombros. A ver cómo nos vamos sintiendo o qué van viendo con este tema. Pues esto parte de una idea que ya viene dándose desde hace varios años. De hecho, he consultado con amigos. También viene dado también por la edad que ya me corresponde. Yo ya he cumplido los 65, con lo cual ya me encuentro en esa línea, que ya tengo mi tarjeta de mayor de 65, con lo cual voy entendiendo. La tienes muy bien guardada. Lo voy entendiendo, y al mismo tiempo, como tengo amigos que lo veo que de alguna manera no se les escucha lo suficiente, tienen unos valores importantísimos, que trascender es un legado no escrito. De alguna manera sentía que tenía que hacer algo. Y como además hemos estado de la mano, como te digo, de muchísimas empresas, dándole difusión a su labor corporativa, pues se nos ocurrió de alguna forma, digo, en esta ya parte final de lo que es mi época de trabajo, pues la voy a dedicar exclusivamente a los mayores, y queremos que este proyecto tenga no solamente esta iniciativa de este año, sino que tenga una continuidad y se instaure año tras año, para que de alguna forma siempre los mayores tengan su sitio. Manolo, ¿cómo ves tú esto? Desde el punto de vista empresarial, esto de impulsar a los mayores, como... Cuéntame. Bien, yo fenómeno. Además me recuerda esto antiguamente, ¿no? Que la base de todo punto de partida en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier aldea, eran los mayores, ¿no? Que era el punto de referencia. Escuchar a los abuelos. Escuchar a los abuelos. Escuchar a los abuelos. Tenían la experiencia, tenían la vida, y entonces era punto de apoyo. Nosotros ahora hemos perdido un poco eso, y yo muchas veces lo he hecho en falta. Me digo, oye, pues me hubiera agradecido que hubiera venido gente mayor, me hubiera dicho por aquí, por allí, o me hubiera hecho una manita, o incluso ya el hecho de hacer muchas actividades que te puedes imaginar, con apoyo nuestro de las empresas, porque el futuro está en ellos, ¿no? Mañana nos tocará a nosotros ser mayores y querremos que haya alguien ahí, oye, una base o actividades que podamos hacer, ¿no? O que podamos colaborar, porque yo me sentiría, una vez que me jubile, me gustaría seguir activo en otras actividades y pudiera ayudar a otras empresas, a otra gente joven o otro tipo de actividad del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que es esencial, ¿no? Y tenemos que llevarlo aparte. Es que parece como estamos tan americanizados ya, que se ha ido perdiendo. Con tanta pantalla. Claro. Bueno, pues mira, precisamente has empezado diciendo lo que nos transmiten de toda la vida, habéis empezado los mayores. Pues en la historia probablemente no vendría para no acabar. Si no se hubiese transmitido las cosas de mayores a jóvenes, ¿no? Sí, no, el punto de partida es conocer lo que se hizo en otra época, y eso hay que aprender de ello, porque como dicen, si no tenemos memoria repetimos los mismos errores, y eso la historia lo ha demostrado y lo está demostrando actualmente. Siguiendo con la línea de presentación del proyecto de Juan Miguel, de Ubitel, y también lo que acaba de comentar Manolo, yo quiero hacer un poquito aquí de referencia a que esto tiene sentido siempre que haya una fuerza asociativa, porque es verdaderamente donde se nota y donde se puede verdaderamente poner en valor el hecho de esta fuerza colectiva de intentar en un momento determinado que esos valores se transfieran a las generaciones venideras. Y las asociaciones cumplen aquí su función. Ha mencionado a Manolo algunas de ellas. Y concretamente en el aula de la experiencia hay una asociación muy activa, de tal cúmulo de iniciativas, de ideas, de proyectos, que el objetivo es transmitir valores. El objetivo es conseguir que nuestros mensajes, nuestra experiencia, nuestra forma de entender o de ver la vida, pues la conozcan. Tanto la sociedad en su conjunto como posiblemente las generaciones más jóvenes. Ya sabemos que a veces los jóvenes nos miran un poco de recelo, de reojo, pero quizás estemos en tiempo de revertir esa situación que Manolo echa en falta, que en alguna vez en su tarea de emprender
tuviera o pudiera haber tenido un consejo, una opinión, una perspectiva de experiencia, que creo que no es cuestión de perderla, porque es un mal gasto de una vivencia que en su momento eso tiene sentido si se pone sobre la mesa de empresa y de la realidad social. Sin duda alguna es un valor muy añadido, es una maestría que Sí. se da del mayor al pequeño. Me consta, por ejemplo, no a estos niveles, pero sé que ASEPAVI va a dar jornadas a los chavales de universidad, a los chavales de instituto, sobre, bueno, pues cómo emprender, sobre emprendimiento, sobre trabajo futuro. Ya empezamos ahí con una pequeña transmisión. Bueno, pues es unas clases gratuitas que se dan de gente con alto grado de experiencia y que van directamente al grano. Es precioso en la universidad y es una maravilla saber, pero más maravilloso es coger ese saber y ponerlo en práctica. Sí, de ahí el sentido de activo. Efectivamente. En una empresa, un activo genera una sinergia hacia la búsqueda de la excelencia empresarial. Si se coge el recurso activo de los mayores para lo que estás diciendo, cursos o cualquier tipo de asesoramiento, miel sobre hojuelas. Precisamente lo de mayores activos, digo por una aclaración que no se ha hecho en ningún lado, pero cuando se cogió esto era porque tenía un doble sentido. Es decir, mayores activos, los mayores debemos estar activos porque eso nos hace vivir y seguir sintiendo la vida. Pero también por otro sentido, lo que ahora la sociedad tiene como mayor valor y un mejor activo para nosotros son los mayores. Eso es lo que podemos poner en boca. Entonces, mayores activos tienen un doble sentido. Mayores, que lo queremos activos y de eso tenemos mucho que llaman a colaborar en este proyecto, pero también, por otro lado, que sepamos que la sociedad tiene su mayor activo en las personas mayores, porque es un legado que no se puede perder y se está perdiendo. Hay demasiadas cuestiones, demasiadas personas que tienen una historia que contar que queremos escuchar. Y a partir de escuchar se aprende, porque es lo que decía antes Manolo y es la verdad. Precisamente yo creo que es el núcleo, el meollo de la cuestión de este proyecto es escuchar a los mayores y aprender de ellos, como lo hacía antaño cuando se sentaba y no había radio, no había televisión, y iba lo trascendiendo de generación en generación gracias a los abuelos de las personas mayores, porque los jóvenes no tenían la experiencia suficiente como para entender la vida, y eran los abuelos los que trascendían y se les respetaba hasta hace relativamente poco. Hoy en día, de alguna forma, el respeto ese pues se está perdiendo. Yo propongo, por ejemplo, ya que estamos aquí, un día importante, pues que aprovechemos la sinergia que tenemos desde el proyecto de Juan Miguel, que lógicamente es súper interesante, ha propuesto la idea de futuro, desde Paco con su gente, su experiencia, y nosotros con nuestras empresas podamos crear una pequeña idea y a partir de ahí generalizando esa idea y aumentándola. Y seguramente que al final tengamos una serie de procesos continuos en el año. Nos encontraremos. Claro, nos juntaremos unos cuantos y hablar y sacar una idea de iniciática. Absolutamente. Estamos aquí en una completa unión. De hecho, con el aura de la experiencia que encima favorece el saber de los mayores. Si ya sabían mucho, ahora saben más porque encima tienen. Y después del medio de comunicación, ¿qué hace Ubitel con los medios de comunicación? ¿Cómo está desarrollando no solo este proyecto, sino cómo involucras ese medio audiovisual para que todo esto de lo que estamos hablando florezca? Más bien involucrar por parte nuestra, no, más bien, y gracias a Dios, nos involucran. Es decir, nosotros casi no podemos planificar lo que es una agenda porque nos viene dada las distintas colectivos, entidades de todo tipo. A diario nos están invitando a eventos, a darles difusión, con lo cual vamos un poco a su servicio, estamos al servicio de cualquier actividad y a diario nos llegan informaciones y tenemos que estar dándolas. Eso es lo que es una labor informativa. Como nosotros somos un medio de comunicación ya acreditado en el sentido de que tenemos licencia de televisión digital para toda la comarca, abarcamos unos 100.000 habitantes y nuestro compromiso se ha transferido no solamente a la TDT, sino que lo hemos llevado también a través de las redes sociales y de un periódico digital que habla de los 5 pueblos a los que abarcamos. Entonces, cuando alguien se quiere informar, estar ahí. Pero realmente, más que involucrarnos nosotros, nos involucra. Y en ese sentido, encantado de que eso se hace. Ajá, pues ya tenemos ahí una clara, digamos, compromiso. Claro compromiso. La puntilla. ASEPAVI,
Claro, nosotros... compromiso de ASEPAVI vamos a tener que tener, ¿no? Hombre, ya lo tenemos. Además ya empezamos con este proyecto de los niños hace tiempo, de organizaciones, de desfiles, de muchas cosas que hemos hecho. La verdad que con Gente Mayor no hemos hecho nunca nada, pero ponemos la puntilla y podemos aquí hacer la idea, ponerle la fecha, quedar y generar un proyecto. Luego... Tenemos aquí cerca de nosotros gente de la Asociación del Aula de la Experiencia. Y vemos que están a tope y atendiendo porque... Están recibiendo la propuesta y la apuesta con mucho agrado. Hombre, pues encantadísimo, no solo de saber, sino de hacer esa unión con ASEPAVI. Ya que le estamos pagando la jubilación, por lo menos que nos aporten algo, ¿no? Que nos aporten aquí trabajo y ideas. Bastante. Claro. Muy bien, bueno, no sé si queremos completar esto algo más o pasamos a... primero a agradecer desde el punto de vista de ASEPAVI, desde el punto de vista de este humilde moderador, este ratito tan bueno que hemos pasado aquí charlando. Espero que se haya transmitido al público en general. Y dejar la puntilla de decir, primero, responsabilidad social empresarial necesaria, no solo como beneficio para la empresa, sino como beneficio social. Las cosas repercuten en una simbiosis perfecta. Y por último, vamos a implicarnos un poquito en el tema de los mayores activos. Para lo cual agradecemos, por supuesto, a Ubitel, por supuesto, la presencia de Paco Toledo, de Manolo Ruiz y de Juan Miguel Rivas, que todo esto se ha desarrollado por culpa tuya. Muchas gracias. Hayamos venido aquí este sabadito bueno, que yo decía, hombre, me va a fastidiar el sábado. Pues no, estoy aquí encantado. Y ya solamente pedirte, si eres tan amable, que pases a presentarnos profundamente el proyecto de mayores activos y, por supuesto, un poco tu cadena y los trabajos que hacéis. A todos, muchísimas gracias. Ya paso la voz a Juan Miguel para que nos diga todo lo que nos tenga que decir. Muchas gracias a todos. Bien, pues la gracia precisamente a ASEPAVI por atendernos, a ti por este día estar aquí apoyándonos, y realmente a todo el pueblo de Los Palacios, representado en este caso por Paco, porque también está muy comprometido a hablar de la experiencia, con Mila, que está ahí, y su gente que también ha colaborado. La verdad es que Ubitel es acogida en Los Palacios de una manera extraordinaria, con lo cual yo quiero agradecer, ¿no? Y ya, pues, si quieres, vamos rápidamente a presentar el proyecto, ¿no? Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues os quiero comentar, que digo que podía atender a la pantalla. De alguna forma, esto nació a través de... No, si quieres, bueno, ve, si no te voy a tapar. Te decía que esto ya lo hemos hablado anteriormente. Es un proyecto que se inició con esta línea nueva de trabajar lo que es la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial, y para ello creamos una línea nueva de trabajo que le hemos llamado Ubitel Producciones Socioculturales. Y un poco veamos el vídeo, que dura muy poquito, para que entendáis mejor de qué va. Ubitel Proyectos Socioculturales es una línea de Ubitel dedicada a crear y producir proyectos audiovisuales con propósito social, cultural y comunitario. Nace para que la televisión y los medios locales no solo informen, sino que también acompañen, conecten y den voz a quienes más lo necesitan. Su objetivo es impulsar iniciativas como mayores activos, acciones de memoria histórica, participación intergeneracional y puesta en valor del patrimonio local, situando a Ubitel donde quiere estar, al lado de su gente, usando la comunicación como herramienta de mejora social y orgullo de pertenencia. Bien, pues basada en esta línea precisamente, nuestro primer proyecto se llama Mayores Activos, y para que todos conozcan de forma resumida de qué va Mayores Activos, pues también hemos dedicado este vídeo. No necesitamos permiso para contar lo que somos, ni grandes presupuestos para mirar con verdad. Lo que hace falta es voluntad, respeto y compromiso. Mayores Activos nace desde Utrera y Los Palacios, del corazón de nuestra gente,
para dar voz, rostro y memoria a quienes construyeron lo que hoy somos. Un proyecto diferente, una manera de mirar, escuchar y agradecer, manteniendo viva nuestra memoria. Mayores Activos no es una campaña, ni un programa de televisión. Es algo más. Es un proyecto necesario, valioso y profundamente humano. Bien, pues en definitiva es de lo que se trata, el meollo de la cuestión. Es un proyecto que presentamos, también de agradecer desde aquí al CPA de Utrera, tuvimos la oportunidad de presentarlo, y también hay un vídeo resumen de todo y cada uno, porque como te quiero decir, resumiendo, se trata de hacer 6 eventos, 3 en Utrera y 3 en Los Palacios, para hablar de los mayores, ofrecerle una actividad a los mayores que les repercuta en ellos. Luego, mientras tanto, en esa época, hacer 12 documentales basados en personas que tengan algo que contarnos, como lo que hemos hablado. Y una vez realizados tanto los eventos como los documentales, lo que pretendemos es hacer una gala donde reconocer la labor de personas anónimas o no tan anónimas, o empresarios o alguien que de alguna manera haya hecho algo por la sociedad. Y en este resumen que presentamos es un ejemplo muy breve de lo que es el proyecto completo, es decir, los eventos, los documentales y reconocimiento. Además, un tema que supongo que se me ha quedado en el tintero es: todo este proyecto necesitará un patrocinio. Ya tenemos empresas patrocinadoras de Los Palacios importantes y de Utrera también, de las cuales pues todavía quedan algunas que cerrar, que estamos en ello, y esto va para adelante a partir del mes que viene ya. Perfecto. Vemos el resumen y así se entenderá mucho mejor lo que acabo de contaros. Hoy queremos presentarles un proyecto que nace de una pregunta muy sencilla. ¿Qué podemos hacer desde los medios de proximidad para que nuestros mayores vuelvan a sentirse realmente protagonistas de la vida social? Y así nace Mayores Activos, un proyecto audiovisual, cultural, intergeneracional, con una duración de 6 meses a 1 año, que se basará en 3 grandes pilares. Los eventos van a ser reuniones de personas mayores, pero no personas mayores solamente. Por ejemplo, se va a hablar de salud, de bienestar y de madurez. Otro de los eventos va a ir en torno a los derechos, las ayudas y la protección social. Y por supuesto también hay que divertirse. Vamos a tener cultura, vamos a tener ocio y lo vamos a tener de una forma intergeneracional. Realizaremos una serie de 12 programas, independientemente de los eventos que acaba de enumerar María, a través de un trabajo específico de entrevistas y grabaciones, tanto en Utrera como en Los Palacios. Y al final de todo este evento, una gran gala final al estilo de los grandes citas que Ubitel ha realizado en nuestros teatros, donde reconoceremos públicamente a personas mayores ejemplares. Hoy aquí vamos a hacer una pequeña muestra de eso. Vamos a dar un homenaje o un pequeño homenaje a una persona que tiene en su retina toda Utrera. Todo este proyecto es una oportunidad estratégica para empresas y entidades que tengan una fuerte responsabilidad social corporativa. Todo ello se irá acompañado de una estrategia de difusión en televisión y redes sociales que hará que el proyecto esté presente de forma continuada en la conversación pública de Utrera y Los Palacios. Me parece que bueno, un proyecto de estas características lo que merece es un aplauso, que ya lo ha tenido y lo va a seguir teniendo, y desde luego una vocación de continuidad, de plataforma o de espejo sobre la que mirarse desde otras instituciones, para una población que por fin descubre, y lo descubre a través de un medio de comunicación, que bien, que juntándose forman o suman casi 100.000 personas, ¿no? De verdad que esta iniciativa la veo súper necesaria, porque ahora mismo las personas jóvenes utilizan las redes sociales, y que vuestro mensaje, vuestra enseñanza, que yo la he escuchado de mi padre día a día, que se ha muerto conmigo, eso ya no pasa.
y creo que si lo podéis poner en TikTok y en un lenguaje que entiendan los jóvenes, pues esa experiencia va a calar. El proyecto yo creo que nos pone a los mayores en el centro, ahí seremos lógicamente lo que seamos y en ningún momento deberíamos considerar que seamos producto de nada. Yo soy naciente digital y tengo una responsabilidad con los mayores y para los mayores de enseñarles, porque tenemos que tener clara que la tecnología y la digitalización puede ser barrera o puede ser ayuda. Entonces de nosotros depende, de nuestras generaciones, es una responsabilidad ser ayuda, ser compañía. Pero la verdad que hay que dar las gracias, como bien ha empezado, que iniciativas como esta de forma privada se pongan en marcha, porque es otra visión, es otra forma de incluir o de inclusión y la verdad que me parece sensacional. El proyecto de mayores activos me parece un proyecto muy interesante porque esto va a ayudar a la soledad, al manejo de los programas digitales. El proyecto me parece bastante positivo porque habemos una cantidad de mayores que nos estamos quedando bastante desfasados. Teniendo en cuenta que este proyecto es para las personas mayores, pues si queremos que nos tengan en cuenta, pues tenemos que poner más empeño en que haya más eventos. En definitiva, que debería de haber más proyectos y más cosas como esto, por ejemplo, de los mayores activos. Un proyecto bastante bueno e interesante. En una sociedad que avanza tan rápido necesitamos proyectos como mayores activos, espacios que impulsen la participación real de quienes han construido nuestro presente. Es momento también de reivindicar lo que importa, combatir la soledad no deseada, defender el respeto a los valores humanos y sobre todo escuchar de verdad a nuestros mayores, porque cuando se les da voz, la comunidad entera crece. Bien, pues esto es prácticamente todo. Ya solo lo único que me queda es esa llamada que hacíamos antes a las empresas, que entiendan el por qué apoyar iniciativas como esta, ya no solo la nuestra, sino cualquiera similar, les puede venir bien, ¿no? Y entonces es la única forma de poder hacer estos proyectos es todos juntos. Y lo queremos expresar en este vídeo. Nuestros mayores guardan historias, un legado invaluable. Hoy, muchos viven en silencio, invisibles, nos necesitan. Mayores Activos les da voz, el sitio y los acerca, creando un patrimonio audiovisual intergeneracional y de reconocimiento. Desde Ubitel Proyectos Socioculturales, se honra su pasado, se custodia el alma de nuestros pueblos y se vela por su bienestar. El apoyo a este proyecto no es solo financiación, es construir una memoria viva para el futuro. Es el momento de actuar. Hagámoslo juntos. Ubitel puede hacerlo realidad. Perdona, pero tengo que decir una cosa porque después de todo esto me lo has recordado. Tenemos en una de las clínicas que hay aquí en Los Palacios, salieron un proyecto sobre determinadas... Bueno, un proyecto, el proyecto se denominaba Florece. Me voy a quedar con el nombre, porque de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se puede aprender de los mayores, pues claro, todo esto hace mucho más hincapié en no apagarse cuando llegas a cierta edad, sino activarse, como dice el aula de experiencia, lo que estoy haciendo vosotros. Y me ha recordado muchísimo Florece. En determinado momento, cuando llegamos a cierta edad, a lo mejor pensamos apagarnos, cuando lo bonito que es todo esto que estamos sabiendo es vamos a florecer de nuevo y vamos a vivir una nueva experiencia mucho más que nos embargue totalmente la vida, ¿no? Nada más que era ese comentario. Pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, y muchísimas gracias a quienes están por aquí.